Hola amigos de Scenery Planet. Constantemente recibimos consultas de aficionados al Fantasy Football que se interesan por nuestros trabajos. Y aunque en Scenery Planet podemos ofrecer diseños y acabados realmente originales y exclusivos, nos damos cuenta de que muchos de vosotros buscáis un maletín genérico y que, salvo pequeños detalles como los colores a emplear o el tono de césped que queréis para vuestro campo, no tenéis especial necesidad de detallar cada pormenor del encargo. Así que para aquellos de vosotros que no queréis complicaros la vida decidiendo cada detalle ni viendo cómo esas decisiones afectan al presupuesto final, hoy os presentamos nuestro modelo de maletín estándar para Fantasy Football. Se trata de un maletín genérico con un diseño predefinido sobre el cual vais a poder escoger rápidamente entre diferentes opciones de acabado, siempre dentro de un presupuesto fijo. Este modelo estándar puede tomarse también como base para encargos más personalizados, simplemente planteando qué extras adicionales os gustaría incluir y viendo qué coste adicional implicaría cada uno de ellos. En este reportaje vamos a hablaros de este modelo estándar mientras lo vemos más de cerca. Tenemos muchas cosas que contaros, así que si os parece, vamos a verlo en profundidad. Hemos trabajado muy a fondo en el diseño del maletín, tanto exterior como interiormente, para conseguir un peso final lo más reducido posible y sin sacrificar la solidez, la resistencia ni los acabados superiores característicos de Scenery Planet. En nuestro modelo estándar, el peso total es realmente contenido, tan solo 5 kilos 600 gramos, lo que añade aún más valor a nuestros maletines como solución portátil, ya que el peso nunca va a ser un problema a la hora de desplazarnos. Obviamente podríamos haber conseguido un peso total inferior, pero para ello habríamos tenido que utilizar materiales poco recomendables en cuanto a resistencia, no solo en la carcasa exterior, sino también para los acabados interiores. Como enseguida vamos a ver más de cerca, nuestro maletín tiene un interior completamente terminado, con motivos de piedra para suelos, paredes, etc., para los que también hemos escogido los materiales más resistentes. Resumiendo, en este modelo estándar hemos apostado por lo que, según nuestro criterio y experiencia, es el compromiso óptimo entre peso y robustez para un trabajo de estas características. Como os decía, el resultado es un maletín muy resistente a todos los niveles y con un peso muy contenido, repito, de tan solo 5 kilos 600 gramos. El maletín tiene unas dimensiones de 70 por 40 por 10 centímetros de grosor. La carcasa exterior está íntegramente construida en tablero de contrachapado, como siempre súper resistente, y hemos trabajado todas las superficies, especialmente las juntas del material, a conciencia con masilla de poliéster y diferentes fases de lijado para conseguir un acabado perfectamente liso y sin imperfecciones. En el modelo estándar aplicamos un color base a elección del cliente, en este caso un tono morado discreto, y viene por defecto protegido con barniz sintético mate aplicado a pistola, aunque podemos ofrecer diferentes opciones de acabado como comentaremos más adelante. En cuanto a los herrajes, como podéis ver, el maletín incorpora estos deslizadores metálicos, tanto en las caras como en la parte inferior, que lo protegen de posibles desperfectos, así como la superficie sobre la que vayamos a utilizarlo. Tenemos bisagras de piano de lado a lado para máxima robustez, un asa de gran formato de sección circular, sin aristas incómodas para poder transportarlo cómodamente tanto tiempo como sea preciso, y por último, unos prácticos cierres metálicos. Vamos a abrir el maletín y a ver más de cerca los acabados interiores mientras los comentamos. Abrimos cierres, desplegamos el maletín en 2 movimientos y en el interior encontramos un terreno de juego con un aspecto fantástico. Simplemente colocamos esta pieza central del campo y estas 2 piezas auxiliares de remate, que como siempre encajan perfectamente, y ya estamos listos para jugar. Este modelo estándar se ha diseñado sobre todo para ser práctico y, como veis, incluye el mínimo imprescindible de piezas móviles. Por eso resulta especialmente interesante para los jugadores que quieren llevar sus partidas a un nivel superior, pero no quieren complicarse con personalizaciones temáticas o un nivel de detalle demasiado elevado que, lógicamente, supondrían un desembolso mayor. En cada lateral del campo tenemos una zona de banquillos con 3 amplios espacios físicamente diferenciados para reservas, heridos y muertos.
Tenemos un diseño muy interesante de piedra de sillería para suelos, bloques de piedra en las paredes, rematados con un zócalo también de piedra en la parte superior. Todas estas texturas de piedra están fabricadas directamente en tablero DDM, que es muchísimo más resistente y duradero que otros materiales más fáciles de trabajar que se emplean habitualmente a nivel no profesional. Nuestro modelo estándar viene terminado con un acabado de pintura muy interesante que incluye no solo los colores básicos de la piedra a elegir por el cliente, sino también sombreados, efectos de suciedad, manchas de humedad, zonas de tierra con pequeñas piedras, etcétera, que ayudan a completar visualmente el conjunto, haciendo que incluso esta versión básica tenga un acabado realmente atractivo. A continuación de los banquillos tenemos esta zona central, con un diseño con diferentes alturas, escaleras, etcétera, en la que continuamos con las texturas de piedra. Aunque en este caso en particular el cliente ha preferido mantenerlas lo más sencillas posible, estas piezas centrales son ideales para incluir ayudas de juego, como pueden ser reglas de rebote, rebote de banda, etcétera, y en cualquier caso pueden configurarse según las preferencias de cada cliente. Por último, tenemos esta zona de marcadores, que continúa con los motivos de piedra, etcétera, que hemos visto en la zona de banquillos, y que incorpora 3 marcadores en relieve diferenciados para turnos, rerolls y touchdowns, sobre los que colocar fichas o miniaturas para llevar el tanteo. Normalmente pintamos estos marcadores alternando colores a elegir por el cliente. En este caso hemos empleado tonos morados, a juego con el acabado exterior, combinados con amarillos para conseguir un buen contraste que diferencie bien las casillas para que pueda leerse de un solo vistazo. Y respecto al terreno de juego, pues tenemos un campo de césped muy vistoso, con pequeñas calvas en diferentes puntos, en las que podemos ver una textura de tierra. Tanto las líneas del campo como las marcas que delimitan las casillas han sido aerografiadas en blanco mediante plantillas para conseguir la máxima precisión y también la máxima visibilidad durante las partidas. Por último, tenemos unas zonas finales de doble anchura, con la palabra touchdown también aerografiadas. Manteniéndonos dentro de esta versión estándar, ofrecemos diferentes tonos de césped y diferentes colores para las líneas del campo y la rotulación de las zonas finales, en ambos casos a elegir por el cliente. Por supuesto, de manera adicional, podemos también incorporar logotipos o diseños para la zona central del campo, rotulaciones personalizadas para la zona de touchdown y demás. Si os parece, vamos a colocar algunas miniaturas para ver cómo queda el campo en el momento más emocionante del partido. Recapitulando, el modelo estándar de Scenery Planet pone a vuestro alcance un maletín muy ligero, solo 5 kilos 600 gramos, de máxima robustez, con un diseño interior eminentemente práctico y funcional, y aún así con unos acabados muy atractivos, con el interior completamente revestido, con texturas de piedra, etc. Conviene recordar que aunque se trata de un diseño predeterminado, en Scenery Planet abordamos cada proyecto pensando en la máxima satisfacción del cliente. Así que, incluso dentro de este modelo estándar, vais a poder elegir entre una gran variedad de opciones. Recordemos, acabado exterior, color y terminación mate o satinada con 3 porcentajes de brillo diferentes, colores de la piedra, colores a emplear en los marcadores, distribución de ayudas de juego y si queréis incluir o no reglas de rebote, rebote de banda, etc. Tonos del césped y colores para las líneas y textos del campo. Esta gran variedad de opciones, como digo, permite una gran cantidad de resultados diferentes. Por otra parte, este modelo estándar es el punto de partida ideal para plantear encargos más personalizados o exclusivos y podemos mejorarlo incluyendo todo tipo de extras. Acabados de aerografía para el exterior, con los logotipos o escudos de vuestros equipos, diseños temáticos para el interior, con distribuciones diferentes, otros motivos para las texturas de piedra, etc. Vallas publicitarias, marcadores magnéticos, detalles adicionales, motivos para el centro del campo o cualquier otra cosa que se os ocurra. Como ya sabéis, si podéis imaginarlo, en Scenery Planet podemos construirlo especialmente para vosotros. Os recomendamos que no os perdáis ninguno de los reportajes de nuestros encargos para Fantasy Football, en los que os mostramos de primera mano otros diseños y acabados muy interesantes que pueden serviros como referencia o inspiración para plantear vuestros propios proyectos. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. No olvidéis seguirnos en Facebook y en nuestro canal de YouTube para no perderos ninguno de nuestros trabajos. En nuestra página web, como siempre, vais a poder encontrar la galería fotográfica completa de este proyecto y otros muy interesantes, así como información adicional. Esperamos que hayáis disfrutado con este reportaje y hasta la próxima.